básicamente a lo que me dedico desde hace unos cuantos años es a la investigación, a intentar explicar con el máximo rigor posible por qué hay gente que duerme en la calle, cuáles son sus circunstancias y valorar cuáles son las políticas públicas que se llevan a cabo para combatir el problema. Como hay 10 minutos, básicamente yo me centraré en una de las consecuencias que siempre se derivan de los informes o de las publicaciones que voy haciendo. Cada vez que publicamos algo, cada vez que lo presentamos públicamente, los periodistas preguntan: ¿cuál es el perfil de las personas sin hogar de Barcelona? ¿Cuál es el perfil? ¿Son hombres? ¿De qué edad? ¿Cuál es la mediana de edad? ¿Qué les ha pasado en la vida para acabar en la calle? Y me resulta cada vez más difícil de explicar a los periodistas ávidos de información fácil de transmitir, que esto de fácil de transmitir no tiene nada y que no existe un perfil de persona sin hogar. La persona sin hogar, ya sin techo, en la calle, no tiene unas características que estadísticamente podamos definir de una forma muy concreta. No estamos hablando de... en el fondo lo único que podemos decir es que la mayoría son hombres, por razones que si queréis después podemos comentar, pero que llegan a la calle por trayectorias tremendamente distintas. Tenemos personas que después de una trayectoria migratoria durísima han terminado en Barcelona intentando buscarse la vida y no lo han conseguido, y no han conseguido un trabajo que les permita la subsistencia y no han conseguido acceder a una vivienda y finalmente, por razones múltiples que a veces incluyen la mala salud, han terminado en la calle. Tenemos personas que están sometidas a la exclusión administrativa constante, es decir, por el hecho de no tener papeles no van a tener jamás una oportunidad porque nuestra ley de extranjería es tremendamente cruel y considera a la gente una mercancía. Los inmigrantes no tienen estatuto de persona, jurídicamente tienen estatuto de mercancía, de fuerza de trabajo, con lo cual, si no están vinculados al trabajo, no tienen los derechos de una persona. A partir de ahí, todo lo que te pueda pasar en la vida suele ser negativo. Tenemos personas que duermen en la calle porque en su momento no pudieron pagar la vivienda y empezaron la trayectoria o empezaron el itinerario de ir pasando de casa de unos amigos a casa de unos conocidos, a casa del primo que me ha dicho que me deja el sofá y que finalmente se han hartado de pasar de casa en casa, de no poder aportar nada, de sentirse una carga para familiares y amigos y finalmente han decidido irse a la calle. Las trayectorias son tan múltiples como las personas que nos encontramos. Cualquier intención de resumir el perfil de la persona sin hogar, de tratar de explicar que tienen unas características concretas, solo sirve para estigmatizar, para decir que las personas sin hogar son personas distintas al común de los ciudadanos y ciudadanas que sí que tienen hogar, porque tienen unas características que las hacen distintas, y eso es empíricamente falso, totalmente falso. Todas tenemos unas vulnerabilidades sociales que, acumuladas de una determinada forma y si se desencadenan de una determinada forma, nos puede llevar a situaciones de pobreza extrema, nos puede llevar a la calle. No obstante, es muy útil a nivel de comodidad prácticamente emocional e intelectual, incluso a nivel de tomar decisiones políticas, es muy útil tener esta idea preconcebida de la persona sin hogar como una persona que prácticamente tiene culpa de su propia desgracia, porque se ha metido en problemas, porque no ha sabido conservar sus amistades, porque consume alcohol, porque consume drogas. Si toda la carga la ponemos sobre el individuo, sobre su fracaso individual, el diseño de políticas va a ser muy distinto. No nos vamos a preocupar del derecho a la vivienda, del acceso a la vivienda, nos vamos a preocupar de atender a estas ovejas descarriadas de la sociedad, con lo cual vamos a buscar la forma de sacarlas de la calle e institucionalizarlas en algún sitio. Vamos a meterlas en algún sitio que no sea la calle para tenerlas fuera de la vista. Y esa es la política clásica, y esa es la política que se viene haciendo desde hace muchas décadas, que empieza prácticamente con la industrialización. Los problemas de la calle, mejor en las instituciones, mejor en algún sitio donde puedan estar cerrados, apartados, y donde podamos decir que las personas con unas características concretas ya tienen su destino.
Y en parte hay una combinación de nuevas formas de trabajar con formas clásicas de trabajar. Con lo que nos encontramos ahora es con un sistema que tiene su trayectoria de albergues y de centros residenciales, algunos más aceptables que otros, donde hay gente que quiere ir, pero donde hay gente que no quiere ir para no perder su autonomía personal. Y en parte, pues, organizaciones, incluso administraciones públicas, que ponen en marcha metodologías nuevas que ponen por delante el derecho a la vivienda. Es decir, sabemos que estamos en ciudades donde es extremadamente difícil garantizar el derecho a la vivienda a todo el mundo, pero si ponemos en marcha cualquier iniciativa para hacerlo, esta iniciativa tiene que tener en cuenta a las personas más perjudicadas por la exclusión residencial, que son las personas que duermen en la calle. Recuperar pisos de la banca está muy bien, vamos a ver al servicio de quién los ponemos. Porque si los ponemos al servicio únicamente de aquellas personas que pierden la vivienda en este momento y nos olvidamos de los que la perdieron y nunca han llegado a tener una hipoteca, estamos perpetuando la división entre aquellos que tienen vivienda, que tienen residencia, que pueden demostrar que están empadronados, que pueden demostrar 1000 cosas y llevar 1000 papeles delante de un mostrador de la administración, pero nos estamos olvidando de los que estos papeles los perdieron hace muchos años. Nos estamos olvidando de los que jamás han llegado a tener una vivienda, ni en propiedad, ni a veces en alquiler. Por lo tanto, cualquier metodología que pretenda sacar, entre comillas, gente de la calle, debe pasar por garantizar el derecho a la vivienda. Y no puede ir desvinculada de la lucha política por el derecho a la vivienda. Habrá personas que vayan cayendo en situación de calle, que vayan cayendo en situación de sin techo, siempre que permitamos la especulación con los pisos, con los apartamentos, siempre que permitamos la invasión turística que expulsa gente de los barrios, siempre que permitamos que la vivienda sea una mercancía en lugar de ser un derecho. Y tenemos que ser conscientes de que gente caerá en la calle siempre que nos encontremos con una mercantilización de la vivienda. Una vez sabemos o asumimos que esta es la realidad, cuando nos encontramos o cuando hacemos frente a la situación de las personas que están en la calle, tenemos que pensar en formas de trabajar y de relacionarnos con ellas que no supongan infantilizarlas, tratarlas como personas que están casi en un centro penitenciario, marcándoles unas normas extremadamente rígidas que lo único que hacen es que la persona se sienta tratada como un niño o como una niña, y a partir de aquí haciendo un acompañamiento que permita el acceso definitivo a una vivienda. Sube la voz un poco. Sí, por cómo lo has explicado, no sé si algunos sois conocedores del caso 4F, que está relacionado con Ocupas. Por cómo lo has explicado, ¿crees que el Estado se lo toma así como también un problema de limpieza, un problema de higiene a las personas que viven en la calle, así como los Ocupas? Es un poco más complicado, no es el... Cuando hablamos de Estado como instituciones públicas en general, me imagino, no es un problema, o no es como se lo tome, al final se trata de muchas personas trabajando en muchas líneas distintas, donde hay quien piensa que quien está en la calle es un vago o un maleante, hay quien piensa que es sujeto de atención de servicios sociales y hay quien piensa que es un sujeto de derecho. Y dentro de la administración hay gente para todo. A nivel político, tradicionalmente tenemos unas instituciones que vienen de intentar crear alguna cosa que controle la vida en la ciudad. Y por lo tanto siempre se ha tratado el tema de las personas que duermen en la calle como un problema no de higiene, pero sí de higienismo urbano, de imagen, de repercusión, de impacto sobre el espacio público. Tenemos muchos vecinos presionando cuando se encuentran que en una plaza cerca de su casa hay personas durmiendo. Y se pasan el día llamando a la Guardia Urbana para que vayan y se lo saquen. O sea que en el fondo hay un tema de concepción pública, de qué piensa la opinión pública de las personas que viven en la calle. Y en función de esta opinión pública, de lo que presione la opinión pública, los políticos responden de una forma o responden de otra. O sea, es mucho más complicado que una voluntad única de un Estado que pretende hacer alguna cosa. Somos una sociedad compleja en la que hay gente para todo. Y desgraciadamente, aproximarse al fenómeno del sinhogarismo desde la solidaridad y la empatía
sigue siendo un fenómeno no mayoritario. Hay una pobreza que es la buena pobreza, y además, si leéis los periódicos, si hacéis un repaso de todo lo que hemos estado leyendo en los periódicos, viendo por televisión desde que empezó esto que llaman crisis, veréis claramente la intención de separar entre los nuevos pobres y los de toda la vida. Los nuevos pobres, que son estos que se han quedado sin trabajo y tal, pobrecitos, que no pueden pagar la hipoteca, pero que son gente de bien que quiere trabajar. Y luego está la idea del pobre que no quiere trabajar, del desgraciado que joder, es que a este solo hacemos que ayudarle y no sale. Cuando lo que hay aquí es un desconocimiento brutal de cuáles son las circunstancias en las que se encuentran las personas que están en pobreza extrema y cómo el mercado laboral no es que no les dé una oportunidad, es que los expulsa, les pone barreras de forma sistemática. Cuando hablan de pobres, entre comillas, que no quieren trabajar, a mí me gustaría que alguien pensara en la capacidad que tiene una persona de 50 y tantos años. Estoy pensando en un caso totalmente real. Formado perfectamente para montar redes informáticas, que se ha dado de alta como autónomo para empezar a trabajar, para que alguien le dé una oportunidad y que no se la dan simplemente por un tema de edad y de aspecto físico. Porque mientras estuvo en la calle es muy dura para la salud, perdió una parte de la dentadura importante y el hombre se ve deteriorado. Y por mucho que él vaya impecable con su corbata de americana y tal, le cuesta mucho acceder a este nicho de mercado que él se ha buscado a partir de lo que sabía hacer. Pues lo está pasando realmente mal para encontrar su oportunidad. Y es un tipo tan formado como muchos otros que están trabajando cada día haciendo instalaciones de redes en locales comerciales o en viviendas. Pero no, porque ha pasado por la calle y tiene en su cuerpo marcado el paso por la calle. El estigma existe, la expulsión existe, las dificultades están ahí y no es tan fácil como dividir a las personas en situación de pobreza entre los que quieren trabajar y los que se supone que no quieren trabajar o viven de ayudas. Curioso también la idea esta de los pobres que viven de ayudas, una idea muy vinculada o una idea instalada entre las personas que jamás han tenido que pedir una ayuda. Porque quien sabe lo que es pasar por servicios sociales a pedir ayudas y vivir con 400 euros de una pensión no contributiva, se da cuenta enseguida de que vivir de ayudas no es vivir, es sobrevivir. Y que nadie está a gusto en esta situación. Estos tópicos son muy útiles a la hora de reforzar la división entre personas que viven la pobreza, a la hora de enfrentarlas entre ellas, pero son totalmente... no se corresponden en absoluto con la realidad. Gracias.